Las cifras del paro han confirmado lo que ya se esperaba, que la crisis sanitaria está dejando su huella en la economía. Aragón ha registrado uno de los peores datos de su historia. Sube el paro en marzo en 5.500 personas. Es un 8,23% más que en febrero. En total, en Aragón hay 72.400 personas sin trabajo. La situación es muy complicada y hay que tener en cuenta que en esos datos del paro no están incluidas las personas afectadas por un ERTE, que hasta ayer eran 30.000. Uno de los sectores más golpeados por este parón de la economía, Ana Matallana, es el de los servicios. Sí, y eso se nota en calles comerciales como esta, que ha visto reducida su actividad prácticamente al mínimo. La razón es bien sencilla y es que bares, restaurantes y tiendas fueron los primeros que tuvieron que cerrar sus negocios debido al coronavirus, y eso ya le ha supuesto al sector servicios aragonés una pérdida de más de 4.000 empleos. Le sigue el sector de la construcción, que es el que más repunte porcentual ha tenido. Los datos son ya preocupantes, pero desde los sindicatos y desde el sector empresarial auguran un mes de abril todavía peor, ya que consideran los de marzo datos parciales por dos razones fundamentales. La primera, porque la crisis del COVID-19 vino a afectar ya mediado el mes de marzo, y la segunda, porque no se está teniendo en cuenta a los trabajadores afectados por ERTES, que, como decíais, ya superan los 30.000 en Aragón y que, recordemos, son personas que, aunque no trabajan, sí cobran la prestación por desempleo, aunque no estén inscritos en las listas del paro. Y un último apunte, porque como las solicitudes de ERTES no dejan de crecer en nuestra comunidad, el Gobierno se ha visto obligado a multiplicar de forma exponencial los trabajadores que están dedicados única y exclusivamente a tramitar estos expedientes, de los 7 de antes de esta crisis a los 98 actuales. El plan de choque contra la pandemia está teniendo un efecto en la destrucción del empleo a nivel nacional similar a la de un cataclismo. Un envite que por ahora no ha sido el peor que ha sufrido Aragón en su historia reciente, pero que ha dejado a más de 5.500 trabajadores en el paro. Por un lado tenemos el mes de octubre de 2008, finalizada la Expo y recién iniciada o arrancada la pasada crisis financiera, hubo un repunte más importante, así como el mes de enero de 2009. Por tanto, en el caso de Aragón sería el tercer peor mes en cuanto a cifras de paro registrado. El estado de alerta ha dejado cao al sector servicios. 4 de cada 5 nuevos parados pertenecen a la hostelería y el comercio. Golpe sobre todo para los jóvenes. La mitad de los que han perdido el empleo tiene menos de 35 años. Por provincias, en Huesca el incremento del paro es del 11%, peor que la media nacional. A lo que hay que añadir que el número de afiliaciones a la Seguridad Social cae hasta en 7.700, 2.000 más que el de parados. Y es que en términos absolutos, Aragón no superaba los 72.000 desempleados desde enero de 2018, y para encontrar un dato peor hay que remontarse a abril de 2017. Desde los sindicatos, como Comisiones Obreras, señalan que hay un colapso en lo público y que la realidad es todavía peor. Que no vamos a ver esa cifra de verdad hasta el mes de abril, y luego además, como decía, las cifras de los afectados por ERTES no se ven en estas cifras, ni se van a ver si no se nos dan de manera separada. Por tanto, la foto que nos podría dar de verdad la situación en la que estamos no es esta. La patronal también prevé un escenario que empeora, y para paliarlo piden flexibilidad para que puedan abrir hasta 100 empresas que han tenido que parar. Hay que tratar de mantener abierto, cumpliendo siempre los requisitos sanitarios de protección, el mayor número de empresas posible, aquellas que puedan trabajar y puedan ser consideradas sectores esenciales, porque eso va a hacer, en primer lugar, que se evite la destrucción de puestos de trabajo, y en segundo lugar, que podamos tener una recuperación más rápida. En estos últimos datos del paro no se computan los 30.000 afectados por los 3.000 ERTES autorizados ya en Aragón, unos expedientes temporales que, para poder sufragarlos, el Gobierno de España ha retenido partidas a las comunidades autónomas, como es el caso de los 38 millones de euros destinados para el fomento del empleo en Aragón, y que ha generado malestar en el Gobierno autonómico.